Le damos muchas gracias al Señor porque una vez más nos permite el Señor estar dando cumplimiento con lo que nos hemos comprometido. Dios le dé la fortaleza al hermano Jorgito, como decía, que cansado del trabajo, pero sin embargo con el compromiso de cumplirle al Señor. Por eso es que el Señor cumple las peticiones, hermano querido, cuando nosotros le cumplimos. El Señor no es ingrato, así que le daba muchas gracias al Señor cuando oí el testimonio del hermano Jorgito. Y qué lindo, hermano, que hay muchos testimonios en la iglesia donde poder fijarse para poder tomar aliento, para poder ser fortalecido. No pueden decir los hermanos que no tienen testimonio. Le damos gracias al Señor por cada uno de ellos, por los que se esforzaron, hermano querido, en traer la leñita, acompañando al hermano Jorgito, la pastora Gilda, así el hermano Aldo, la oración por su oído, que el Señor esté obrando, que el Señor esté llenando de su divina gracia. Y también, hermano querido, cada uno de los hermanos que llegaron, la hermana Sonia, que también le daba gracias al Señor. Entonces, ¿cómo no ser agradecido con nuestro amado y bendito Dios si Él nos da la oportunidad de poder estar delante de su presencia? El Señor nos da la oportunidad de invocar su nombre. El Señor nos da la oportunidad de buscar de su misericordia y de su amor. Por eso es que le damos muchas gracias al Señor por ello. La pastora Zulma desde Villa Mercedes nos bendice. Maravilloso, majestuoso y eterno Dios de Israel, bendice a tu pueblo, Señor. A todos los oyentes y a vos, querido hermanito y pastor, Dios te dé doble porción de bendición. Amén. Recibo la bendición que imparte la pastora Zulma. El Señor bendiga a la sierva del Señor allí en Villa Mercedes. Dios bendiga a Nani también allí en Río Cuarto, a David. El Señor bendiga el hogar de ellos. Sean bendecidos en el nombre del Señor. Le damos muchas gracias a Dios por la misericordia que el Señor tiene. Dios bendiga al hermano Jorgito, el Señor llene de su gracia, sea bendecido el hogar del hermano Jorgito, también juntamente con la hermana Liz, el Señor le llene de su divina y santa gracia. Nos bendice el hermano Jorgito, bendiciones, pastor Osvaldo y oyentes, amén. Recibo esas bendiciones en el nombre del Señor. Hermano querido, y como la palabra del Señor dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Vamos a estar alabando el nombre de nuestro amado y bendito Dios. En la tierra soy un peregrino que camino en el mundo de la luz. Solo en mi camino, la esperanza de irme con Jesús. Lo veré en un cercano día, cuando guardado por su amor. Nada importa que en mis desazones, en las pruebas mil que pase aquí, alentando solo en mi camino, la esperanza de irme con Jesús. Lo veré
su amor. Solo estoy de paso en esta vida, donde todo ha de perecer. Busco aquella patria bendecida, que eterna con Dios habrá de ser. Lo veré en un cercano día, cuando deje el mundo de dolor. Cara a cara solo verle anhelo, y vivir guardado por su amor. Dios bendiga también a la hermana Sonia, que ella también nos está acompañando y nos bendice en esta noche junto a todos los oyentes. Recibo estas bendiciones en el nombre del Señor. Dios bendiga a la hermana Isabel Aguilar, el Señor la llene de su gracia. Sea bendecido el hogar de la sierva, el Señor puede estar librando de toda opresión, allí que la gracia del Señor se manifieste en favor de su sierva, para honra y para gloria de nuestro amado y bendito Dios. También Dios bendiga a mi hermana Nelly, el Señor la llene de su divina y santa gracia, el Señor bendiga el hogar de la sierva del Señor, el Señor nos ayude a poder conseguir lo que estamos buscando. La misericordia del Señor sea con cada uno de nosotros, hermanos. Teníamos para el día de hoy dar comienzo en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelve desde Capernaum, camina esos 32 kilómetros aproximadamente que hay desde Capernaum a Nazaret. Y el Señor, según relata Marcos, vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Vuelve después de haber resucitado a la hija de Jairo, después de haber sanado a esa mujer. Fijémonos, hermanos queridos, que veníamos leyendo, 12 años la mujer enferma, 12 años una vida sana, llena de la niña, de la hija, y sin embargo, las dos perdidas, y las dos clamaron por ser salvas. Y el Señor, además de la salvación, le otorgó la sanidad y la resurrección a la hija de Jairo. Dios bendiga a la hermana Noé, el Señor la llene de su divina y santa gracia. Así que si tiene, hermano querido, allí su Biblia a mano, vamos a estar dándole lectura a la palabra del Señor, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del verso 1 al 6, vamos a estar trayendo la lectura, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro,
salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a la pastora Sandra, el Señor la llene de su gracia. La hermana Noé nos bendice. Bendiciones, pastor. Que Dios lo bendiga grandemente su vida y así a cada oyente. Amén. Recibo las bendiciones también que imparte la hermana Noé. Hermano querido, salió Jesús de allí. ¿De allí de dónde? De Capernaum. Y vino a su tierra. ¿Cuál es su tierra? Nazaret. Y allí es, hermano querido, donde nosotros podemos ver por qué se le llamaba el Nazareno al Señor Jesús. Recuerden que Él debía cumplir todas las profecías mesiánicas para poder dar a conocer sin errores que el Mesías era el Señor Jesús. Y precisamente Nazaret, torre de vigilancia o el retoño, la torre del atalaya o el retoño, eso es lo que significa Nazaret. Dios bendiga a mi hermana Alicia Hernández, el Señor la llene de su gracia, Dios lo bendiga grandemente, pastor, amén, gracias por la palabra, gloria al Rey. Vemos, hermano querido, cómo el Señor hace ver a través de la Escritura que debía cumplirse la palabra. Tenía que ser llamado el Nazareno. Tenía que ser llamado el retoño, porque así decía el profeta Isaías, que él tenía que ser llamado también el retoño. Un retoño retornará de David, y David precisamente de allí, de esa región. Y ahí es donde nosotros podemos ver que se cumple la palabra del Señor. Tenía que el Señor Jesús dar cumplimiento a todo lo que de Él estaba escrito. Así que por eso, precisamente, dice Mateo en el capítulo 2 y en el verso 23, y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y fijémonos que torre del que vigila o el atalaya, nosotros aquí en esta parte de las Pampas y por nuestra historia vendríamos a estar reconociendo a un mangrullo, como hacían los soldados en los fortines. Bueno, precisamente eso es lo que significa torre de atalaya o el que vigila, ¿no es cierto?, el atalaya, pero también significa renuevo. Y ahí es donde el Señor cumple, al ser de Nazaret, es donde el Señor cumple precisamente esas profecías. Dice Isaías en el capítulo 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces vemos que al ser él llamado el Nazareno, estaba dando cumplimiento a esas profecías. ¿Por qué le llamaban Nazareno si él había nacido en Belén? Pero recordemos que cuando Herodes el Grande hizo la matanza de los niños, el ángel se le apareció a José y le dijo, toma al niño y a su madre y ve a la tierra de Egipto. ¿Por qué a la tierra de Egipto? Porque
porque debía cumplir el Señor Jesús la profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando muere Herodes el Grande, se le avisa nuevamente por revelación un ángel a José que regrese nuevamente allí a donde él estaba. No queriendo regresar a Belén, regresa a Nazaret, porque allí era el asiento de José. Por eso es que dice la palabra que él era llamado y que era conocido como el Nazareno, porque desde niño habitó en la ciudad allí de Nazaret. En vez de la aldea de Belén, habitó en la ciudad de Nazaret. Recuerden que la diferencia de las ciudades con las aldeas era precisamente el resguardo, la protección que tenían las ciudades y no así las aldeas. Las aldeas tenían sus casas dispersas, no estaban agrupadas y eso las hacía más vulnerables a un ataque. Dentro de la ciudad, una muralla las protegía a las casas y estaban todas agrupadas. Aquí en este caso, en la ciudad de Nazaret, vemos lo que se va a acontecer. Había llegado el Señor Jesús con todos sus discípulos. Esto causó la admiración de los suyos. La hermana Yayi nos bendice, Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente bendiciones. Amén. Hermano querido, recordemos que dice que ni aun su madre y sus hermanos creían en el Señor Jesús. Hay corazones que demoran tiempo en reconocer al Señor Jesús, hermano querido. Y era precisamente en este caso nosotros podemos ver cómo los hermanos, cómo María, a quien el ángel le había anunciado el nacimiento, ella dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase su voluntad, pero no aceptaba que el Señor Jesús fuese precisamente el Mesías. Ella, que lo tenía en su vientre, no aceptaban, no creían en él. Por eso es que nosotros podemos ver lo difícil que se le hacía a sus hermanos y a sus hermanas creer en el Señor Jesús. Si le era difícil hacerlo a los que eran precisamente de su misma familia, ¿cómo no les iba a ser difícil que los demás creyesen? Dice la palabra de Dios allí en el Evangelio de Juan, capítulo 7 y verso 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él. Hermano querido, ¿no les había hablado María de lo que había sucedido? ¿No les había hablado María a sus otros hijos cómo había nacido el Señor Jesús? ¿Se avergonzaría tal vez de contarle a sus hijos que el Señor Jesús había sido engendrado a través del Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que no creyesen en él? Es difícil para nosotros entender si hay un nuevo miembro en la familia, que ese nuevo miembro que llegue se le oculten las cosas. No lo concebimos. Le declaramos
a medida quien va creciendo, quién son sus hermanos, quién son sus papás, quién son sus abuelos, de parte del papá, de parte de la mamá. Pero ¿por qué María no hacía eso con el Señor? Vemos entonces, hermano querido, que aquí cada uno de nosotros podemos entender por qué la gente de Nazaret no creía en el Señor Jesús. Ellos, vemos que cuando el Señor llega con todos sus discípulos, claro que les alarmó. ¿Sabían de que andaba con discípulos el Señor? Claro que sí, no era un secreto, sabían. Pero que se trasladara a su casa paterna con los 12 discípulos, allí ya era un poquito, no crean que tenía la comodidad de un mesón, que era el lugar donde llegaba la gente a alojarse, la casa donde vivía María con sus hijos y sus hijas. No era una taberna, no era una posada. ¿Y cómo llegaría el Señor con estas 12 personas? De pronto se incorporan 13 personas a ese hogar, a esa vivienda, y más todavía que no creían en Él. Hermano, ¿le conocían al Señor Jesús? Perfectamente le conocían. Perfectamente le conocían. El Señor Jesús no era un desconocido para la gente de Nazaret. Dice la palabra del Señor que ni bien llegó el día de reposo, el Señor Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga. Hermano, no es que tomó el libro y le fue dado del profeta Isaías como aconteció la primera vez, sino que ahora comenzó a enseñar, hermano querido. Eso a nosotros nos debe llamar la atención. Llega joven a comparación de los rabinos que había en Nazaret, joven, y que comience a enseñar en la sinagoga. Y fijémonos, hermano querido, que le prestaban atención a lo que el Señor decía. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué cosas tan maravillosas les hablaría el Señor? Que no habrían podido encontrarlo en todo el tiempo que asistían a la sinagoga. ¿Qué cosas tan sublimes les daría el Señor a través de la palabra? Que ellos se admiraban, hermano querido. Cuando nosotros podemos ver la palabra que ponen, eclesó, estar perplejo por lo que oían de la palabra, de la Torá, de la ley, de lo que el Señor Jesús les enseñaba. Era distinto ir a la sinagoga a oír una lectura de la palabra. Ahora, más que una lectura, había una enseñanza, pero una enseñanza tan sublime que llenaba de admiración a los que estaban allí presentes y les hacía ver a ellos de dónde tiene estas cosas. ¿Cuáles eran las cosas que vieron o
que percibieron en el Señor Jesús que les llamara tanto la atención? Hermano, ¿debía faltarle sabiduría al Hijo de Dios? ¿Debía faltarle conocimiento en la palabra al Hijo de Dios? ¿Debía faltarle facilidad para explicar la palabra del Señor al Hijo de Dios? ¿O podemos decir, le faltaba sabiduría a los rabinos que no sacaban de la palabra lo que sacaba el Señor Jesús? ¿Le faltaba conocimiento a los rabinos que no podían sacar de la palabra lo que sí podía sacar el Señor Jesús? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Hermano querido, ahí ya vemos una pregunta con inteligencia. No una sabiduría que es aprendida como nuestra sabiduría. Su sabiduría y mi sabiduría es a través del aprendizaje. Pero cuando dicen esta que le es dada, hermano querido, ellas están reconociendo la palabra que se traduce como dada, didomí. No es adquirir, es recibir, que es muy distinto. La sabiduría que usted tiene es la que ha adquirido. La sabiduría que yo tengo es la que he adquirido. La sabiduría del Señor Jesús es la que le había sido dada, dice, le llamaba la atención. ¿Cómo a él sí y a los demás no? ¿Por qué podía asombrar y admirar cuando explicaba la Torá y los demás no lo podían hacer? Notaron una gran diferencia. Dice, hermano querido, y estos milagros que por sus manos son hechos. Qué maravilloso es que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estos milagros que por su mano son hechos. Vio que conocemos a un Cristo de milagro, pero hace mucho que no contemplamos un milagro del Señor. Y no es que se le hayan gastado, no es que se les hayan acabado, no es que el Señor se haya quedado sin milagro. Es que muchas veces la fe va desapareciendo. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga? ¿No hizo el Señor esta pregunta? A medida que tenemos fe, los milagros ocurren. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice el libro de los Hebreos. Y aquí nosotros podemos ver, hermano querido, que con todas estas cosas que ellos ven y que ellos admiran en el Señor Jesús y que a ellos les cae el interrogante, ¿no es este el carpintero? Claro que cuando José había fallecido, él se hizo cargo del mantenimiento del hogar, ejerciendo el oficio de carpintero. Recuerden que cuando él va, tiene aproximadamente 30 o 33 años, cuando comienza su ministerio. Quiere decir que mucho tiempo ejerció el oficio de carpintero. La gente de Nazaret le conocían como el carpintero. Sus hermanos le conocían como el carpintero. Sus hermanas le conocían como el carpintero. Su madre
le conocía como carpintero, que había heredado y aprendido el oficio de José, porque así era en el Medio Oriente en ese tiempo. El hijo aprendía el oficio del padre. La palabra del Señor dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Hermano, y se escandalizaban. Qué lindo, hermano querido, es cuando ver esto, reacción. ¿Cómo puede ser? Un carpintero. Faltó un tiempo de aquí, de Nazaret. Vuelve con 12 hombres. Comienza a hacer milagros. Comienza a enseñar. Nos llena de admiración. Y así todo se escandalizaban. ¿No sería al revés? ¿No debería haberse escandalizado el Señor Jesús en vez de escandalizarse ellos? Porque la palabra que se toma, escandalón, es una trampa, es tentación en griego. ¿No debían ellos, puesto sumiso a la voluntad del Señor? ¿No debería haber sido el Señor quien se escandalizaba al ver todo lo que hacían? Le reconocían, admiraban lo que el Señor hacía. Pero hermano querido, en vez de recibirlo como Mesías, le recibían como el carpintero. Y miren ustedes que no lo llaman hijo de José, sino hijo de María. Porque sabían que María había quedado encinta antes de que se comenzara a vivir con José como esposa. Por eso es que no le llaman el hijo de José, le llaman el hijo de María. Marcos le pone aquí el hijo de María. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, hermano querido, cuando ve aquí este relato. Lo lindo de todo aquí es que el Señor Jesús les dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Qué lindo, hermano querido. Como diciendo, yo esperaba que ustedes reaccionaran de esa manera, porque el dicho popular está, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Por eso, hermano querido, dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus propios parientes y en su casa. ¿Por qué su casa? ¿Por qué María, sus hermanos y sus hermanas le quitaron la honra al Señor Jesús? ¿Por qué, hermano? Uno puede esperar que la gente de Nazaret no le diese la honra. Recibimos las bendiciones de la pastora Sandra, bendiciones, pastor, y a cada oyente, amén. Hermano querido, pero que sus parientes le quitaran la honra, que su propia casa le quitara la honra, ¿merecía eso el Señor Jesús? Y a veces tanto que nos molestamos nosotros cuando nuestros hermanos, nuestros parientes no llevan la misma creencia que llevamos nosotros. Si de mí que soy árbol verde hacen estas cosas, dice el Señor Jesús, ¿qué no harán con ustedes que son árbol seco?
Qué maravilloso es, hermano querido, que el apóstol Pablo pudo escribirle a los romanos en el capítulo 15 y el verso 4, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y esto es lo maravilloso acá. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, hermano querido. Por eso es que el Señor dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Hermano, no es que no tenía poder para no hacer milagro. Si no le daban la honra y la gloria a Dios, no iba a realizar milagros. Pero sí sanó a los que estaban enfermos. Salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. El verso 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿De quién? De María, de Jacobo, de José, de Judas, de Simón, de sus hermanas y de los habitantes de Nazaret, asombrado de la incredulidad. Hermano querido, dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Nos hemos pasado un poquito, pedimos que en su misericordia me perdonen, que este tiempito se fue un poquito más, pero queríamos explicar bien esta partecita. Vamos a ir ahora a las bendiciones de nuestro amado y bendito Dios y decimos, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para mi Dios que vive la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. ¡Qué temor! Si Él está siempre a nuestro lado. Hay alguien que nos ha comprado a precio de sangre, y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo.